Yo empecé este negocio con una máquina de coser y muchas ganas de surgir. Con mucho trabajo y de la mano del INDER, hoy estoy viendo los frutos. El INDER me entregó una máquina de bordar y ese era el impulso que necesitaba para crecer. Hoy generamos trabajo para 5 personas y esto nos hace sentir muy orgullosos. Para mí, esto es Orgullo Rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen en este su programa Agro y Más. Un cordial saludo para todos ustedes que nos escuchan y nos ven a través de los distintos medios de comunicación que siempre tenemos a su disposición. A través del programa de emisoras culturales del ICER a lo largo y ancho de nuestro país, a usted que nos observa por Canal 53 de Cable Victoria y quienes nos siguen también por Facebook, Instagram, YouTube y ahora también en Spotify, donde nos pueden buscar como Agro y Más Costa Rica. El agradecimiento a que cada semana ustedes se capacitan y se informan con nosotros. Sobre este importante tema de capacitación, siempre queremos resaltar nuestra consigna de que un productor bien informado es aquel que toma las mejores decisiones según las incidencias que tenga en su sistema productivo. Para nadie es un secreto que, bueno, ya está declarada la presencia del fenómeno ENOS o fenómeno niños sobre nuestro país, bueno, y sobre el resto del área centroamericana, y por ende hay una serie de indicaciones que usted debe considerar en el desarrollo de sus sistemas productivos. Para tener información más actualizada y muchísimo más clara, agradecemos profundamente al Instituto Meteorológico Nacional que semana a semana viene dando un monitoreo constante a las condiciones climáticas que tiene nuestro país. Pero es importante que usted también se capacite y tenga más claro la diferencia entre lo que llamamos tiempo, clima y cambio climático y cómo influye eso en nuestros sistemas productivos. Ese es el tema de esta semana. Vamos a ver también un poquito de proyecciones climatológicas de la información más reciente por parte del Instituto Meteorológico Nacional para que usted preste mucha atención y sepa qué acciones debe tomar para el desarrollo eficiente de su sistema productivo. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Y buenas tardes a toda la gente que nos ve a través de los diferentes medios. Bueno, muy feliz de que podamos tener esta charla el día de hoy, sobre todo porque estamos en una coyuntura muy importante con respecto al clima, sobre todo por el tema del fenómeno del Niño. Y ahora estoy seguro que doña Karina nos va a ampliar la información, a la cual le envío un saludo. En este escenario, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, es muy importante informarle a la población agropecuaria que debemos de tomar las previsiones del caso, tanto los que estamos en agricultura como en ganadería. Creo que todavía tenemos un espacio de tiempo para hacer algunas acciones preparativas para enfrentar de mejor forma el fenómeno del Niño y esta variabilidad climática que estamos teniendo en los últimos años cada vez muchísimo más fuerte con eventos extremos. De igual forma, es importante decirle a toda la población agropecuaria que desde el Ministerio, desde las agencias del MAC, de SENASA y todas las instituciones del sector público agropecuario, estamos trabajando en diferentes acciones para poder mitigar este riesgo que se nos avecina, que es el fenómeno del Niño, y en el cual, pues el día de ayer hicimos una presentación oficial a nivel nacional y a partir de ya prácticamente vamos a estar coordinando diferentes acciones a nivel de todo el país con el fin de poder informar de mejor forma y sobre todo información oficial que nos emite el Instituto Meteorológico Nacional para que toda la población pues pueda tomar las mejores decisiones.
Estamos en la mayor disposición de poder apoyar, de poder colaborar, así que a toda la gente puede acercarse a nuestras agencias, a nuestras oficinas, y ahí le vamos a estar brindando la mejor información. Y agradecerle muchísimo también a Karina, que nos ha apoyado enormemente en estas capacitaciones, y yo sé que nos va a seguir apoyando en lo sucesivo, porque lo importante para todos ustedes es contar con la mejor información y información oficial que nos permita en este tiempo tomar esas decisiones que debemos tomar para poder mitigar los riesgos. Así que saludos para todos y que ojalá podamos aprovechar al máximo esta charla tan importante para el sector ganadero. Les doy las gracias por el espacio, por sacar el ratito para conectarse. Y quiero empezar hablando primero de tres periodos de tiempo que manejamos mucho en clima o en climatología o en meteorología, como quieran llamarle, que son tiempo, clima y cambio climático. Son importantes porque a veces le echamos la culpa al cambio climático de cosas que no son culpa del cambio climático. Entonces, voy a explicarles muy rápidamente cómo funciona esto. Tenemos esas tres escalas de tiempo. Para poder ubicarlas con más facilidad o diferenciarlas mejor, hay aquí algunos ejemplos de sistemas que nos afectan a nivel nacional. Entonces vean que en escala de tiempo estamos hablando de tormentas, incluso temporales, estamos hablando de ciclones tropicales, frentes fríos, es decir, sistemas que aunque son muy grandes espacialmente, si los viéramos en el cielo son muy grandes, nos afectan en pocos días. Entonces esa es la escala de tiempo. ¿Quién se encarga de esto? Bueno, mis compañeros que pasan saliendo en tele diciendo si va a llover en la noche, si va a llover mañana en la mañana, por dónde va la onda tropical, si nos va a afectar, no nos va a afectar. Es justo eso. Cuando hablamos de pronóstico climático, estamos hablando justamente de lo que nos trae hoy aquí, porque estamos hablando de pronósticos para un mes, para 3 meses, para un año y de fenómenos que nos afectan meses, años, incluso décadas. Cuando hablamos de pronóstico de cambio climático, estamos hablando, o proyecciones, que es como se le llama correctamente, las proyecciones de cambio climático son proyecciones a 30 años. Estas proyecciones nos pueden dar información del 2100 para que se hagan una idea. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Cuando hablamos de tiempo, entonces estamos hablando de eso, ¿verdad? De si viene una onda, si no viene la onda, si el huracán nos va a afectar, no nos va a afectar, ese tipo de cosas. Ven que aquí les pongo ejemplos de justamente que esto es un producto que hacemos siempre, mes a mes, la temporada de empujes fríos arriba y la temporada de ondas tropicales. Aquí es importante recalcar que las ondas tropicales son familia de los huracanes, de las tormentas tropicales, pero bueno, eso se los voy a explicar más adelante. La cosa es que mientras tenemos unos 14 eh, sistemas en la temporada ciclónica, tenemos 44 o más ondas tropicales, son muchísimas más ondas tropicales. Cuando hablamos de cambio climático, entonces, o climatologías, o clima, como quieran verlo, estamos hablando entonces de esos sistemas grandes que nos afectan bastante tiempo. Y también estamos hablando de las climatologías. ¿Cómo generamos una climatología? Bueno, agarramos todos los meses de enero. Por ejemplo, en lluvia, agarramos todos los montos de lluvia de, no sé, de los 10 años, de los 30 años, 50 años que tengamos de registro de esa estación. Y hacemos un promedio de todos los eneros. Y así sabemos climatológicamente cuánto llueve en enero. Y eso se puede hacer para lluvia, se puede hacer para temperaturas, para cualquier variable. Aquí es muy importante que parte de este periodo climatológico entra lo que es la variabilidad climática, que de hecho don Fernando lo habló hace un momento. ¿Qué es la variabilidad climática? Bueno, que un año tengamos niño, que otro año tengamos niña, que otro año tengamos fase neutra, que un año la época lluviosa empieza como estamos acostumbrados, que otro año la época lluviosa empieza tarde, que otro empieza antes. Ese tipo es, la variabilidad climática es que no todos los años empiezan igual o no todos los años son iguales. Entonces, esas diferencias entre años son justamente la variabilidad climática. Y cuando hablamos de cambio climático,
son cambios muy grandes. Vean que aquí les pongo un ejemplo porque creo que es más fácil entenderlo viéndolo que yo solo hablando. Aquí hay una gráfica específicamente para la temperatura máxima de Liberia. Y aquí, ¿qué vemos? Bueno, este es el aeropuerto, por cierto. Aquí vemos dos barras. Estas barras rayadas simbolizan una climatología que va desde 1980 hasta 2010. Y esta barra naranja sólida es la climatología siguiente, 1991-2020. ¿Por qué? Porque las climatologías oficialmente en términos de cambio climático requieren 30 años. Es decir, yo no puedo comparar una climatología de 10 años con una de 30 años y decir que hay diferencias. No, tienen que ser 30 años contra 30 años y no cualquier 30 años que se me ocurran, ¿no? Ya eso está definido por la Organización Meteorológica Mundial. Pero lo importante es que vemos aquí vemos desde enero hasta diciembre. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la mayoría del año los valores no cambian mucho, ¿verdad? Pero vean entre julio y septiembre. Vean cómo las barrillas anaranjadas son más altas que las rayadas. ¿Y eso qué significa? Que la climatología más reciente muestra valores de temperatura máxima más altos que la climatología anterior. Y eso lo que nos muestra es una señal de cambio climático. ¿De cuánto? Por ahí de 0.3 grados más cálido. Entonces, así funciona el cambio climático. El cambio climático no precisamente es algo que ocurre en todo el país al mismo tiempo, ni todo el año completamente, sino que van cambiando las cosas, empiezan a ocurrir en otro momento o de otra forma, y esto se sostiene en el tiempo, y entonces cuando promediamos esos 30 años y los comparamos con otros 30 años, vemos entonces estas diferencias. Entonces, cuando escuchamos decir que el niño y la niña son culpa del cambio climático, eso es una afirmación errónea, porque ya vimos que el niño y la niña son parte del periodo climatológico, mientras que cambio climático es algo diferente. No les voy a negar que cuando lleguemos a tener más evidencia de cambio climático, es posible que esto influya en su momento en cómo se comportan los niños y las niñas. Pero de momento, les cuento que yo ya hice esos análisis y no tenemos una señal de que hayan más niños o que hayan más niñas. Sigue estando como siempre ha estado. Resulta que el niño y la niña son algo que ha estado aquí en el planeta desde antes de que estuviéramos y aquí seguirá si mañana se extingue en todos los humanos. Es decir, es algo propio del planeta. Ahora sí voy a empezar con lo que es la parte de pronóstico. Vemos temas muy básicos o bueno, muy repetitivos, monitoreo de variables de cómo va el año, el sistema de alerta temprana de la sequía, el sistema de alerta temprana de El Niño Oscilación del Sur, en su fase del Niño este año, la temporada de huracanes, la época lluviosa y el pronóstico estacional. Entonces vamos a empezar con el monitoreo. ¿Cómo va este año? Bueno, aquí podemos ver acumulados de lluvia y sus anomalías, es decir, qué tanto cambian con respecto a la climatología para esos primeros 5 meses del año. Esta figurilla nos muestra el promedio por región climática. Entonces vean que si lo vemos espacialmente, todo esto que les estoy marcando es el Pacífico Norte. Aquí tenemos la zona norte occidental, que también le decimos GLU. Por aquí está el Valle Central, entonces es un promedio de todos esos contornos. Entonces vean aquí cómo hay porcentajes importantes de déficit en el Pacífico Norte. Vean el Pacífico Central, Valle Central y zona norte occidental. Cuando vamos a ver eso espacialmente, vemos que justamente en algunas regiones sí se da esa condición deficitaria, es decir, menos lluvia. ¿Cómo lo sabemos? Porque en este mapilla los colores amarillos, naranjas, no, se asocian a condiciones de menos lluvia y estos verdes a condiciones más lluviosas. ¿Qué pasa en el Valle Central? Bueno, en estos primeros 5 meses del año tenemos condiciones lluviosas en una parte, condiciones secas en otra parte y este blanquillo son condiciones promedio. ¿Qué nos lleva a eso? A un promedio deficitario. Pero vean que si lo vemos espacialmente, no todo el Valle Central fue deficitario.
Es importante recalcar que en el meteorológico todos los productos los generamos en base a regiones climáticas. Por eso es importante tener claro más o menos por dónde van las regiones climáticas. Entonces, vean por ejemplo aquí la zona norte oriental, que es esta que dice región norte. Entonces, aquí tenemos mayormente verde, por eso termina siendo excedente. ¿Qué más vemos aquí? Bueno, las temperaturas. Aquí tenemos una gráfica de temperaturas, que esta gráfica es, pues, a veces un poco confusa al inicio, pero lo que nos muestra es justamente 3 temperaturas. Vean que esto está por región climática, cada cuadrito simboliza una región climática, y aquí lo que vemos es enero, febrero, marzo, abril y mayo. Es decir, cómo van esos 5 meses. Y vemos las anomalías negativas, es decir, cuando las temperaturas estuvieron más frías, y las anomalías negativas, cuando estuvieron más calientes de lo normal. ¿Qué vemos aquí? Vemos 3 barrillas. La roja es la temperatura máxima, la mínima es justamente esa barra azul y la barra gris es la temperatura media. Entonces vean cómo aquí se ve justamente que tenemos o hemos tenido en los primeros 5 meses del año una condición medio marcada. Por ejemplo, vean el Pacífico Norte, compárenlo con esta GLU, que es zona norte occidental, y el Valle Central. Y vemos que las barrillas rojas, o en general las barrillas, están más a la derecha, es decir, o dominan las de la derecha. Y eso es condiciones más cálidas de lo normal, excepto en febrero, porque febrero fue bastante lluvioso. ¿Qué pasa en la vertiente del Caribe? Vean aquí la vertiente del Caribe cómo tiene esa condición muy mixta, ¿verdad? Algunas a la izquierda, algunas a la derecha, y vean cómo en el Pacífico Sur específicamente se va esto, temperaturas máximas más frías, hasta que llegamos a mayo que se vuelven más cálidas. Esta figura también nos muestra para los meses, para las regiones climáticas, pero esta vez el viento. ¿Qué tan acelerado? Si estuvo más acelerado de lo normal, estuvo menos acelerado de lo normal. Aquí en las barrillas naranjas vemos menos acelerado de lo normal. Y cuando la barrilla es verde, vemos viento más acelerado de lo normal. Entonces, aquí lo que vemos es una dominancia de viento, pues menos acelerado de lo normal desde enero hasta abril. Y justamente en mayo empieza a marcarse una condición de vientos más acelerados. En términos de sequía, porque llevamos el monitoreo de la sequía meteorológica, recuerden que ya para hablar de sequía agrícola o de sequía hidrológica se requiere la parte de afectaciones. Por eso el meteorológico se limita a la sequía meteorológica. Entonces, en la sequía, en cuanto a la sequía, les puedo decir que no tenemos sequía meteorológica en ningún lugar del país. Esto es bueno, pero también tenemos que tomar en cuenta las condiciones deficitarias que vimos en el mapa de cómo inició el año 2026. Entonces, están monitoreando condiciones deficitarias aquí en el Pacífico Norte, porque ha estado muy deficitario y ya empieza a tratar de consolidar esa sequía. Y ya vamos a ver que con los escenarios deficitarios que se esperan, pues es muy probable que alcance una condición de sequía. El agro y más. Ya regresamos. La cadena cárnica bovina genera más de 60,000 empleos de forma directa e indirecta. Es el mayor poseedor de bosque privado del país y produce carne sin deforestación para consumo del país y exportar. El sector ganadero bovino nacional es un tesoro de Costa Rica para el mundo. Así es la carne de res de Costa Rica. Somos los primeros gracias a ti. Gracias a la preferencia de millones de clientes satisfechos, el batido de Herbalife Nutrition se ha convertido en el número 1 en el mundo para el bienestar. Un logro que nos enorgullece y refuerza nuestro compromiso de seguir llegando a cada vez más hogares. Hay muchos sabores esperando por ti. Elige tu favorito. Consúltenos al 8910-0079. 8910-0079. Señor productor, el uso de los equipos de protección personal en la aplicación de plaguicidas es una buena práctica agrícola. Cuide su salud y la de sus trabajadores utilizando el equipo de protección personal cada vez que estén en contacto con plaguicidas. Estos equipos deben almacenarse en un lugar adecuado y libre de contaminantes. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos.
Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Le invitamos a incorporarse a los grupos de WhatsApp oficiales de su respectiva región. Debe enviar nombre completo y cantón donde está su finca, zona norte y valle occidental, valle central, Los Santos, Turrialba, Pérez Celedón, Cotobruz. Bienvenidos a la finca orgánica Los Tocanes. Hace casi 30 años iniciamos este sueño de la mano con el INDER. El asfaltado del camino nos impulsó a trabajar con turismo. Aquí nos han visitado turistas de todo el mundo y eso nos hace sentir muy orgullosas. Para nosotras esto es orgullo rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Cuando profesionales en medicina veterinaria supervisan la salud de su mascota, previenen que su animal se enferme, manteniendo un ambiente sano y menor riesgo de que transmita enfermedades a su familia. Una mascota saludable tiene el carnet de vacunas y desparasitación al día. Además, recibe atención médico-veterinaria cuando lo necesita. Mascotas, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Continuamos, el agro y más. Gracias por mantenerse con nosotros en este proceso de información y capacitación constante que desarrollamos semana a semana a través de los medios de comunicación para que usted se encuentre bien informado. Recordarles que también tenemos a su disposición nuestro número de WhatsApp, el 8306-5747, para cualquier consulta que usted nos quiera hacer sobre el tema de esta semana o sobre cualquier tema de su interés. Esta semana agradecemos profundamente al Instituto Meteorológico Nacional por la información que nos brinda de esta actualización sobre las condiciones climáticas de nuestro país, esta proyección para los próximos trimestres sobre nuestro país. En este segundo segmento vamos a profundizar sobre lo que es este proceso de alerta temprana y por qué decimos que ya estamos teniendo las incidencias de lo que es el fenómeno ENOS. Recordarles también y hacerles la cordial invitación a que nos sigan en redes sociales, ya que en nuestras redes sociales de Agro y Más Costa Rica vamos a estar presentándoles diversos banners para invitarlos a ustedes a diversos webinars que se van a desarrollar en conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, sobre algunas recomendaciones técnicas para diferentes cultivos para que usted le haga frente a las condiciones de este fenómeno del Niño. El agro y más. En cuanto al ENOS, esto es Sistema de Alerta Temprana, El Niño, Oscilación del Sur. Por eso le decimos ENOS en resumen, o las siglas. ¿Qué pasa con el Niño, Oscilación del Sur? Que a veces es confuso porque a veces hablan del fenómeno El Niño, pero resulta que el niño es una de sus fases. Entonces a veces resulta complicado. Voy a explicarles un poco. Bueno, aquí tenemos justamente las regiones de monitoreo de ese fenómeno ENOS que llamamos. ¿Qué pasa? Que por aquí diminuto está Costa Rica. Todo esto es el Océano Pacífico y esta franja aquí es donde se ubica más o menos el Ecuador. Entonces, por eso decimos que esas regiones de monitoreo se ubican en el Pacífico ecuatorial. Ahora, esta región 3, la moradita, es la que más afecta al territorio nacional porque es la que está aquí más cerquita de nosotros. Y a nivel internacional, la región que más se monitorea es la 3-4, porque esa es la que usa la Organización Oceanoatmosférica de Estados Unidos para decretar si se da el inicio o no de un fenómeno El Niño o La Niña. Entonces, por aquí se ubica, ¿verdad? Aquí monitoreamos si es niño, si es niña o si es fase neutra. Cuando vamos a ver cómo se ve eso más o menos,
Vean que por aquí está Costa Rica, ni se distingue en esta figura, pero ven esta lengua roja, esto es justamente un niño. Entonces, ¿cuándo se define ese niño? Bueno, cuando esta franja del Pacífico ecuatorial está más cálida de lo normal. ¿Cuánto más cálida? Medio grado. ¿Qué pasa cuando se quiere definir una niña? Aunque no es algo que nos atañe este año, pero es importante dejarlo claro. Bueno, aquí más bien vemos una lengua fría. Medio grado, menos frío de lo normal. Eso es una niña, pero este año nos interesa el niño, que entonces es medio grado más caliente de lo normal. Por aquí les dejo un conteo que esto va desde 1950 vean que estos son promedios móviles para el año de ocurrencia del niño y la niña. ¿Por qué se ven tantos trimestres? Bueno, porque son móviles. Vean que aquí está enero, febrero, marzo, nos movemos un mes, febrero, marzo, abril, nos movemos un mes, marzo, abril y mayo. Por eso hay tantos. Pero lo importante aquí es justamente que las barrillas rojas son niños o eventos niños y las barrillas azules son niñas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Justamente que a final de año, incluso este primer trimestre del año, las barrillas rojas son más grandes, es decir, es más probable que tengamos niños. Mientras que el resto del año vean cómo las barrillas azules son las que dominan, entonces son niñas las que son más probables en esas épocas del año. ¿Qué pasa con esto de que se caliente el Pacífico ecuatorial y tengamos un niño? ¿En qué nos afecta? Bueno, justamente nos afecta porque cuando tenemos un año normal, nosotros tenemos en nuestra época lluviosa, que es justamente por ahí de mayo hasta noviembre, viento acelerado del oeste, es decir, viento que viene del Océano Pacífico y se mete a la costa, a la vertiente Pacífico. Y como viene suficientemente acelerado, logra meter toda esa humedad y todas esas nubecillas cargadas de humedad a la vertiente Pacífico. Por muchas razones ocurre esto, pero esto al fin y al cabo es lo que genera nuestros aportes de lluvia de la época lluviosa. ¿Qué pasa con un año niño? Bueno, que ese calentamiento en el Pacífico ecuatorial, cuando se mantiene por 5 meses consecutivos, cambia cómo circula el viento. Entonces, nosotros hablamos de celdas de circulación, porque el viento circula no solo aquí donde estamos nosotros, sino que circula kilómetros hacia arriba y hace un cuadro. Entonces, ese cuadro se mueve. Y eso hace que entonces el viento del oeste ya no sea tan fuerte como en un año normal. Es decir, el viento no tiene la fuerza para empujar todas esas nubes cargadas de humedad que se forman aquí en el Océano Pacífico. Y por eso es que tenemos entonces menos lluvias justamente en la vertiente del Pacífico. ¿Qué pasa con el Caribe? Bueno, en un año normal, por aquí tenemos aporte de humedad. La vertiente del Caribe no tenemos época seca, llueve todo el año y eso es porque hay un aporte constante de humedad aquí. ¿Qué pasa cuando tenemos el Niño? Como este viento se debilita, el viento del este, es decir, el que viene del mar Caribe hacia la vertiente Caribe, se intensifica y eso hace que sea común que les llueva más a ellos aquí en el Caribe. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Más lluvias para la vertiente, menos lluvias con un niño, menos lluvias en la vertiente del Pacífico, el Valle Central y la zona norte occidental. ¿Qué pasa con el Caribe? Puede ser entre normal y excedente de lluvia. Las principales excedencias se muestran en los sectores más costeros. Pero algo muy importante es también lo que pasa con la temperatura, porque lo que pasa con la temperatura justamente es incremento de las temperaturas. Cuando tenemos menos lluvias, en este caso es justamente porque tenemos menos cobertura nubosa, es decir, hay menos nubosidad en el cielo y eso permite que la temperatura o los rayos del sol ingresen con más facilidad y aumenten la temperatura. Quiero mostrarles esta grafiquilla, este mapilla que muestra justamente cómo son los efectos del Niño en otras partes de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ahorita los peruanos están sufriendo con inundaciones fuertísimas en el Pacífico, mientras que la vertiente del Pacífico de Costa Rica está muy preocupada, ya lo decía don Fernando, por las condiciones deficitarias que ya tenemos y que se avecinan.
Entonces, vean cómo para México, Centroamérica, un poquito más incluso, tenemos esta lengua naranja. Esas son condiciones de menos lluvia. Y vean cómo aquí en el Caribe tenemos una mancha azulita. Aquí casi no se nota que llega a Costa Rica, pero sí tenemos condiciones excedentes durante un niño. Pero ¿qué pasa en Sudamérica? En Sudamérica vean esta mancha celeste, que es justamente excedentes de lluvia. Entonces, siendo siempre el Pacífico todo esto, el efecto del niño en el Pacífico de Sudamérica no es el mismo que en el Pacífico de Centroamérica. Ahora ya acercándonos al monitoreo, ya les expliqué más o menos qué es el niño, cómo funciona, cómo se define. Ahora vamos a ver actualmente qué está pasando. Este es el mismo mapilla que veíamos antes. Por aquí está Costa Rica, las 4 regiones de monitoreo y tenemos los valores puntuales. Vean que este es el seguimiento. Aquí dice niño 4, esta corresponde a la verde. Dice niño 3, 4, es un pedacito de la verde, un pedacito del morado. El niño 3, que es el que más efecto tiene sobre Costa Rica, es este morado. Y el niño 1, 2, el que está inmediatamente a la par de Perú. ¿Qué pasa? Que aquí vemos que las 4 figurillas tienen contornos naranjas y tienen, aquí les pongo el valor más reciente, valores por encima de 0.5 sostenidamente. Entonces, ¿qué pasa en las profundidades del océano? Porque cuando hablamos del niño, son importantes varias cosas. Es importante que la temperatura del océano está cálida, pero no solo arriba. Es decir, si yo levitara sobre el océano, viendo hacia abajo, y yo pudiera ver la temperatura, y yo veo eso más caliente, medio grado más caliente, es uno de los indicios de niño. Pero no es suficiente. Yo tengo que sumergirme 300 metros de profundidad en el océano y que esté caliente para yo tener entonces esa verdadera fase, el niño. Y además, ese calentamiento tiene que ser sostenido en el tiempo para que la atmósfera responda, porque la atmósfera tiene que cambiar cómo circula el viento para tener efectos sobre nosotros. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si hacemos un promedio del área de monitoreo en esa profundidad del océano, entonces vemos valores positivos, anomalías positivas. Y esto quiere decir que sigue caliente. Entonces vamos bien con el niño. ¿Qué pasa? Que este otro indicador que se llama índice de oscilación del sur nos muestra justamente que ya la atmósfera está respondiendo a ese cambio sostenido en la temperatura o ese calentamiento sostenido en la temperatura del mar. Entonces, ya tenemos un buen rato teniendo esta lengua caliente en el Pacífico ecuatorial. Si sacamos un promedio está caliente, la atmósfera ya está respondiendo. Entonces, pues de ahí sí, ya tenemos un niño. Ahora comparemos entonces este fenómeno del niño con otros niños. Aquí vemos una gráfica para el niño 3, esta moradita. Y aquí vemos una gráfica del 3-4, esta que es combinada de verde con morado. Vean que tanto la 3 como la 3-4 nos muestra para el 2026, esta curva roja colorida, valores que alcanzan incluso el comportamiento que tuvo en su momento el año 2015, la curva naranja. Aquí sobresalgo también, o sobresalto, justamente el año 1997. ¿Por qué? Porque el año 1997 fue otro de esos niños complicados que tuvimos a nivel nacional, que fue justamente con ese niño que se creó la Comisión ENOS, la Comisión Técnica Consultiva del Fenómeno ENOS, que está conformada por varias instituciones de gobierno, creado por decreto ejecutivo. Yo coordino esa comisión actualmente, pero esa comisión tiene de reunirse desde 1997, imagínense. Pero bueno, volviendo al niño, es importante recalcar que este niño 2026 está alcanzando a la fecha, incluso superando esos valores del 2015. Pero también es importante recalcar que han habido otros niños en la historia, todas estas curvas grises son otros niños que han tenido un incremento, que han empezado a calentarse y después caen a la normalidad. Esto es la normalidad.
Entonces, hay que ver qué pasa con este niño. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las previsiones del meteorológico al respecto, pero es importante que tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Esto ya está alcanzando valores niño 2015. El niño 2015 fue un año bastante particular porque fue un niño muy extenso y muy intenso. Ese niño empezó en el 2014 y terminó en el 2016. Ese niño alcanzó a finales del 2015 su máxima intensidad de 2.8. Entonces, un niño catalogado como muy fuerte. Entonces, además hubo declaratoria de emergencia a nivel nacional, entonces hay muchísima información de afectación por el niño 2015 a nivel nacional. Esta es una lámina que nos muestra los pronósticos. Para generar cada una de estas gráficas se necesitan supercomputadores. Se necesita ser un ente autorizado para generar esto. Y hay pocos en el mundo, pero por suerte hay varios. Aquí tenemos una fuente que justamente esta es japonesa, nos muestra en rojo lo que son niños. Entonces, todos usan la misma simbología. Las barras rojas están asociadas a niños. Las barras azules, que no las vemos aquí, están asociadas a niña. Entonces, ¿qué es lo importante? Que sin importar la fuente que veamos, vemos que hay consistencia en las diferentes fuentes de que vamos hacia un niño. Entonces, podemos empezar ya a hablar de cuál va a ser la intensidad de ese niño. Y algunas fuentes, no todas, nos muestran cuál va a ser esa previsión de qué tan fuerte. Esta, por ejemplo, nos muestra una mayor probabilidad de tener un niño fuerte desde el trimestre junio, julio, agosto hasta septiembre, octubre, noviembre. Esta otra, vean que nos muestra aquí en este colorcito el niño fuerte y este oscuro oscuro es el niño muy fuerte. Entonces vean los porcentajes de probabilidad que no son tan altos como los de estos, que son casi 90%, sino que aquí que podemos tener un 30%. Entonces, solo que esta fuente va más allá. Vean que esta llega hasta diciembre, enero, febrero. Lo importante es que las fuentes nos muestran ese niño, que nos muestran que ese niño pareciera ser un niño que se las trae, un niño que además de que está creciendo muy rápido, puede llegar a una intensidad importante. Por aquí pongo justamente el ENFEN, es un centro de Sudamérica que lleva el monitoreo de esa región 1-2, ¿se acuerdan? La que está a la pura par de Perú, porque esto tiene afectaciones mediatas para ellos. Ellos ya prevén en advertencia ese niño. Ellos lo actualizan a final de mes, así que hasta finales de julio habrá actualización. Pero también tenemos el lanzamiento de la actualización de la NOAA de ayer. ¿Quién es la NOAA? La Organización Oceanoatmosférica de los Estados Unidos, que es el ente oficial para decir si empezó o no empezó el niño, si terminó o no terminó el niño. Porque por una convención internacional que se tomó hace muchísimos años, ellos son los designados. Y bueno, porque también tienen los fondos para monitorear el fenómeno a nivel del mar, a nivel de la atmósfera. Entonces, ellos lanzan la actualización de advertencia del niño, pero al mismo tiempo nos dicen que ya el niño está presente. El agro y más. Ya regresamos. Señor productor, cumplir con los límites máximos de residuos de plaguicidas es una buena práctica agrícola. El Servicio Fitosanitario del Estado realiza muestreos y análisis de residuos de plaguicidas en vegetales que se producen en el país y en los que se importan, con el objetivo de proteger la salud de los consumidores. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy quiero compartir muchas cosas, como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo, o compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día, nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor.
Nutrición Herbalife, para una vida mejor. Consúltenos al 8910-0079, 8910-0079. Nosotros somos una familia productora de fresa en Barra Blanca de Heredia. Los días que cosechamos entramos a las 3 de la mañana a trabajar. El INDER nos dio el terreno donde estamos y nos dio créditos para salir adelante. Gracias a este apoyo hoy le damos trabajo a 7 personas. Estamos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado, de vivir honradamente y generar trabajo a más personas. Para mí esto es orgullo rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Cuando profesionales en medicina veterinaria vigilan el periodo de crianza y el proceso de elaboración de alimentos, procuran bienestar para los animales, salud para su familia y prácticas sostenibles para conservar los recursos y mantener el equilibrio con el medio ambiente. Animales, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Continuamos, el agro y más. Gracias a ustedes que nos acompañan cada semana a través de radio, a través de televisión, a través de nuestras redes sociales. Agradecer profundamente y especialmente al programa de emisoras culturales del ICER, a las 15 grandes del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, por medio de las cuales nos permiten llegar hasta ustedes, hasta la comunidad de su hogar. Tal vez si usted viene en carretera, aprovechando esos espacios que tiene para capacitarse e informarse con nosotros. Según la información que tenemos, ya estamos sufriendo parte de lo que son las condiciones de lo que es el fenómeno Enos, en una presencia, pues se puede decir que moderada a gran incidencia. Así que es importante que usted tenga la información clara, concisa y precisa que le facilite a usted la toma de decisiones para su sistema productivo, ya sea ganadero, ya sea agrícola, ya sea cualquier actividad que usted quiera desarrollar. Es importante tener presente cuáles son las condiciones imperantes del clima y que obviamente van a influir en su sistema productivo. Los invito a que se queden con nosotros en este su programa Agro y Más. El agro y más. A nivel nacional, nosotros en el meteorológico recuerdan que trabajamos con la región 3, la moradita, mientras que la NOAA trabaja con la 3-4, la que está un poquito más largo. Entonces, por eso, muchas veces nuestros pronósticos del niño o del Enos van a ser diferentes a los de Estados Unidos, a los de la NOAA, porque nosotros trabajamos con esa región 3, porque esa es la que nos afecta primero. Entonces, aquí lo que vemos es una figurilla que nos dice ese sistema de alerta temprana del Enos, cómo va. Ya tenemos esa agujilla en el niño, que eso quiere decir que a nivel nacional tenemos afectación ya del niño. ¿Qué pasa con esta otra figurilla? Bueno, nos muestra la intensidad que se prevé para ese niño. Vean que de julio a septiembre se prevé una intensidad fuerte. ¿Qué significa una intensidad fuerte? Bueno, recuerdan que el monitoreo del fenómeno Enos se da en el Pacífico Ecuatorial, en esas 4 regiones. Bueno, cuando esas regiones están medio grado más cálido de lo normal, se establece un niño débil. Cuando está 1 grado más cálido de lo normal, tenemos entonces un niño moderado. Si tenemos más de 1.5 grados, entonces tenemos un niño fuerte. Y cuando supera los 2 grados, tenemos un niño muy fuerte. Y aquí les dejo un ejemplo. El niño del año 2015, que alcanzó una intensidad de 2.8, catalogado como muy fuerte. Ahora, a nivel nacional, ¿qué prevemos para lo que resta del año, incluso inicios del próximo año? Bueno, que entre junio y septiembre tengamos ese niño en intensidad fuerte. Ven que aquí está. Y que con el paso del tiempo, a finales de año, que es cuando suele estadísticamente ocurrir el máximo del niño o la niña, tendríamos esa intensidad en muy fuerte, o sea, esa agujilla aquí. Entonces, lo importante aquí es que el niño ya está en intensidad fuerte a nivel nacional, ya se va a mantener en lo que resta del año 2026 y posiblemente incluso
al menos hasta marzo del 2027, pero no sería raro que abarque toda la época seca del año 2027. Entonces, les voy a contar un poquito más acerca del sistema de alerta temprana que llevamos en el meteorológico para que entendamos qué significa cada una de esas etapas. La primera es la de vigilancia, porque cuando ponemos inactivo es que estamos en la fase neutra del fenómeno Venus. Eso significa condiciones climatológicas. No es ni niño ni es niña, es lo normal. Pero cuando tenemos esa agujilla en vigilancia, ya sea vigilancia de niño o vigilancia de la niña, es justamente porque tenemos una sospecha de que viene un niño, pero hay demasiada incertidumbre. Es decir, vimos que habían varios modelos, varias fuentes de pronóstico. Nosotros vemos muchas otras más. Aquí les dejé solo unos ejemplos, pero es decir, que unos dicen que hay niño, otros dicen que no hay niño, que la atmósfera no responde, que, bueno, las cosas no empatan muy bien. Entonces hay vigilancia. Es decir, parece que viene, pero no estamos seguros. Eso lo lanzamos en marzo. Cuando hablamos de advertencia, que lo lanzamos en mayo, es justamente cuando tenemos mucha certeza, casi que ninguna duda, de que ya viene un niño. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel de sistemas productivos, cuando estamos en vigilancia, tienen que empezar a planear qué es lo que van a hacer, qué es lo que no van a hacer, qué van a comprar, qué van a vender, etcétera. Si llegamos a tener el niño. Cuando estamos en advertencia, es justamente cuando ya hay que poner en práctica todo lo que se planeó en esa vigilancia. Este año no tuvimos tanto tiempo de planificar porque este niño va creciendo muy rápido. Eso no ocurre siempre. A veces tenemos varios meses entre una etapa y otra del sistema de alerta temprana. Y la última etapa es la que ya les comentaba, que estamos publicando ahorita en junio, de ya afectaciones a nivel nacional por el niño. En cuanto a la temporada de huracanes, aquí tenemos el pronóstico de la temporada de huracanes para este año 2026, que son entre 9 y 12 sistemas, es lo que se pronostica. ¿Qué pasa con esos 9 a 12? Bueno, que hay que dividirlos en tormentas tropicales, que pueden ser 5 o 6, en huracanes menores, que pueden ser 3, 4, o incluso huracanes mayores, que pueden ser de 1 a 2. Esta es la temporada de huracanes. No queremos decir que de 9 a 12 sistemas nos van a afectar, porque de hecho es muy poco común que en Costa Rica seamos afectados de forma directa por uno de estos sistemas. Pero indirectamente generan aportes de lluvia al territorio nacional como parte de nuestra época lluviosa. Eso es algo normal. Por aquí les dejo justamente el año en el que se dieron menos sistemas. Vean que se están pronosticando entre 9 y 12, pero en el 1994 se presentaron 7. En promedio, si agarramos ese promedio de 30 años, se han presentado 14 y el año más activo fue justamente el año 2020 con 30 sistemas. Aquí es importante diferenciar las ondas tropicales de los huracanes o las tormentas tropicales. Es decir, separa la temporada de huracanes de las ondas tropicales. Todo tormenta tropical, todo huracán surge como una onda tropical, pero no todas esas ondas tropicales logran crecer tanto para convertirse en tormentas tropicales o en huracanes. Entonces es normal que todas las semanas salgan varias ondas de África, atraviesen todo el Atlántico. Algunas logran llegar hasta el Mar Caribe, otras logran atravesar el Mar Caribe y llegar a este lado del mundo. Vean toda la trayectoria que tienen que hacer. Entonces, según las condiciones del océano, según las condiciones de la atmósfera, esas ondillas pueden crecer o no. Si crecen, se convierten en tormentas tropicales. Si una tormenta tropical ya establecida sigue creciendo, se convierte en un huracán menor. Y si crece descontroladamente, se convierte en un huracán mayor. Entonces, así es como funciona. Por eso es muy normal que tengamos más de 40 ondas tropicales en un año. Cuando entre ondas, más de 40 ondas al año, en la temporada. Y que tengamos pocas, relativamente, en la temporada de huracanes. Entonces vean que son dos cuentas diferentes. Esta es una cuenta que incluso se lleva a nivel internacional y esto es algo que solo hacemos en Costa Rica.
En cuanto a la época lluviosa, pues tenemos problemas en esta época lluviosa. Ya ustedes vieron que no llovió en mayo como debía llover. En abril no llovió como debía llover. Eh, Percibieron el temporal de junio, ahorita a inicios de junio, culpa de Cristina, que se convirtió, la onda se convirtió en la tormenta tropical Cristina en el Pacífico, eh, que generó aportes importantes de lluvia en junio, pero que el resto de junio no se ve así como que mucha lluvia que digamos. Entonces, esta época lluviosa 2026 está retrasada en su inicio irregular. ¿Por qué? ¿Qué queremos decir con inicio irregular? Bueno, justamente que tenemos entonces una condición de lluvias un día, lluvias sin lluvias el otro día, se nubla pero no llueve, luego si llueve, es decir, esa irregularidad no inicia con propiedad lloviendo todos los días consecutivamente. Pero algo muy importante de esta época lluviosa 2026 es la canícula, porque la canícula, esa que ocurre más o menos entre mediados de julio y mediados de agosto, este año sería más extensa e intensa. ¿Qué queremos decir con extensa? Bueno, que puede empezar desde finales de junio hasta incluso, habrá que verlo, pero podría ser que se extienda hasta em, finales de agosto. Es decir, ya no un mes, o un poco más, bastante más. ¿Y qué queremos decir con intensa? Bueno, que entonces vamos a tener en ese periodo más días sin lluvia. Y esto va acompañado de incremento de temperaturas, por lo que les explicaba antes. Cuando tenemos condiciones más secas, eh, durante un niño es común que tengamos menor cobertura nubosa, por eso se incrementan las temperaturas. Esto tiene implicaciones importantísimas, ustedes que están en el sector ganadero, en el confort animal. Entonces, bueno, tendrán que gestionar mucho y me imagino que ya les ha tocado gestionar porque, bueno, son animales al igual que nosotros, igual les da más sed, se hace más calor. em, y si es ganadería a cielo abierto, pues entonces esto tiene mayores implicaciones, ¿verdad? Si el animal no tiene dónde sombrearse, dónde refrescarse. Pero bueno, volviendo a la época lluviosa, aquí tenemos algunos valores. Este dato ha sido muy famoso en redes sociales. Es una estación de Liberia que registró ahorita en mayo apenas 2 milímetros de lluvia, cuando debió haber registrado en promedio 181 milímetros. Aquí tenemos otros ejemplos de otras regiones del país donde se tiene establecida época seca, época lluviosa, que a pesar de que los valores en algunos casos son más de 100 milímetros, en otros menos, pues tenemos sin dar inicio a esa época lluviosa, que es lo más importante ahorita. Ya llegando al pronóstico, tenemos el mes de junio, que el mes de junio lo pongo aquí sobresalientemente porque tuvimos ese temporal que les mencionaba, que gracias a ese temporal, vean que por ejemplo el Pacífico Norte llegó como al 60% de lo que llueve en un mes corriente. ¿Recuerdan el promedio climatológico, los 30 años en promedio? Bueno, este 100% es ese promedio climatológico. Esta barrilla azul nos dice cuánto ha llovido. En 7 días, apenas en 7 días, tuvimos el 60%, el 70%, el 40%. Es decir, montos importantes de lluvia en muy pocos días. Esto es normal durante un fenómeno enos en su fase el niño, que tengamos condiciones de más días sin lluvia o con muy poca lluvia y que tengamos eventos lluviosos fuertes, pero así muy, muy distanciados. Es decir, no como una época lluviosa normal donde llueve bastante todos los días, sino que pasan varios días, luego tenemos un evento lluvioso, que eso nos sube un poco las estadísticas, pero al final el resto del mes no llueve nada. Entonces vean cómo el escenario de pronóstico para junio sería condiciones deficitarias de hasta el 30% aquí en lo que es el Pacífico Norte, zona norte,
occidental, Pacífico Sur. Estos grises son valores normales y aquí más deficitario. Vean que aquí sería más del 30%, 40% en el Valle Central. En términos de lluvia, junio, estos primeros 7 días de junio van muy sin un patrón establecido y esto justamente es por esos aguaceros. Y lo que se prevé para el cierre de junio es justamente condiciones más cálidas de lo normal, que entonces sean entre medio grado de estos amarillos o hasta 1 grado de este anaranjado en estas regiones y normal lo que es la vertiente del Caribe y zona norte oriental. Ya si vamos a ver los escenarios que se prevén para lluvia aquí arriba y temperatura, los de abajo, para julio, agosto, septiembre, este trimestre. Vean que es hasta 50% menos de lluvia en la región climática del Pacífico Norte. Vean cómo en lo que resta del Pacífico, el Valle Central y la zona norte occidental, hasta 40% deficitario. Y condiciones más bien de excedente de lluvia en la vertiente del Caribe con condiciones normales en la zona norte oriental. Si nos movemos un trimestre hacia adelante, vean que aquí está octubre a diciembre. Vean que los escenarios son muy similares, lo único que cambia es la vertiente del Caribe, que ahora entonces pasa a ser normal. Normal pero excedente, vean que con 10% incluso. ¿Qué pasa en términos de temperatura? Bueno, que julio, agosto, septiembre se prevé con temperaturas más cálidas de lo normal en todo el país. Las más cálidas en el Pacífico Norte. ¿De cuánto? De entre 1.5 y 2 grados más cálida de lo normal. Vean que para el Caribe es levemente más cálida, entre 0.25 y 0.5 grados más cálida, pero el resto del país puede ser entre 1 y 1.5 grados más cálida. Y esos escenarios se replican para octubre, noviembre y diciembre. Estas tablillas las solemos presentar porque a veces son de utilidad los valores. Los colores se asocian a los mapas. Esto es por región climática, como siempre todo en el meteorológico. Y tenemos cada uno de los meses y los trimestres para lluvia en milímetros y para temperatura. Entonces aquí vemos el pronóstico y vemos a la par, justamente, vemos aquí lo que climatológicamente se registra en cada uno de esos meses. Es decir, en junio, para el Pacífico Norte, es común que se acumulen 224 milímetros. ¿Cuánto se prevé que caigan? 190 milímetros en junio y así sucesivamente. Aquí tenemos los rangos de la temperatura y lo que la temperatura climatológica para junio en el Pacífico Norte. Aquí les dejo las conclusiones, pero no las voy a repetir porque no me parece necesario. Es justamente lo que hemos estado hablando. El agro y más. Estimados amigos, así hemos llegado al final de su programa Agro y Más. Primero, agradecerle profundamente a la máster Karina Hernández del Instituto Meteorológico Nacional por habernos facilitado la información que les presentamos esta semana. Y después también agradecerles a ustedes su amable sintonía semana a semana. Es importante, siempre lo hemos dicho, que un productor bien informado y capacitado está mejor para la toma de decisiones en su sistema productivo. Así que esté muy atento en nuestras redes sociales, esté muy atento a su programa agropecuario, en el cual estaremos presentándole diversos temas de capacitación también para que usted pueda enfrentar las condiciones imperantes de esta presencia del fenómeno del Niño sobre nuestro territorio nacional. Así hemos llegado al final de su programa Agro y Más. Me despido, su amigo el ingeniero Víctor Rivera, esperando que la hayan pasado bien, y que nos podamos ver y escuchar la próxima semana. Hasta pronto. Las buenas prácticas agrícolas contribuyen a que el productor obtenga mejores rendimientos y sea más competitivo en un mundo que exige productos inocuos, libres de plagas y de buena calidad. Por eso es importante que el productor lleve un registro con todas las actividades que se realizan en la finca. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos.